Y este es el tema número 11 que vamos a ver de la serie La vida en el Espíritu. Y vamos a estar estudiando, vamos a ver Romanos capítulo 8 a partir del versículo 15. Vamos a ver otras escrituras también, pero téngalo ahí, ese ahí a la mano, porque nos vamos a ir de corridito. Y este tema se llama Guiados a un destino glorioso. Así se llama, guiados a un destino glorioso. ¿Cuántos saben que como creyentes, que como hijos de Dios, pues Él nos ha dado una herencia? O sea, tenemos un papá que no solamente tiene muchos recursos, y no me estoy refiriendo a materiales, tiene recursos eternos, muy abundantes, ¿sí? Pero que además de eso es muy generoso. ¿Cuántos sabían eso? El asunto es de que la herencia que tenemos en Cristo, aquellos que hemos creído, pues la verdad de las cosas es que está muchísimo más allá de la capacidad que tenemos para razonarla. Esa es la verdad. Al menos en mi corto conocimiento, el hecho de pensar se me abriera así como que un telón, ¿verdad? O algo se desplegara y me dijera, mira, se trata de esto y esto y esto, toda esta es tu herencia. Yo creo que me quedo así y me desmayo. Y se me funde el cerebro tratando de entender eso, porque estamos muy limitados en nuestro razonamiento. Es decir, la misma condición humana que tenemos nos limita muchísimo. Por eso necesitamos tanto que el Espíritu Santo nos guíe. Por eso necesitamos tanto que el Espíritu Santo nos dirija. Por eso necesitamos tanto que el Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento, ¿verdad?, con respecto a cada una de estas cosas. ¿Sí? Es decir, que no me voy a meter ahorita por ahí, y en su momento hablaremos más con seguridad. Es decir, vamos a ampliar esto, pero no solamente aquí ya no se trata solamente el tema de que el Señor me revele, es decir, que me muestre qué es lo que Él tiene para nosotros. Aquí ya va más allá, aquello que nos reveló, que nos ilumine, que nos dé entendimiento, que nos dé luz en el conocimiento de esta verdad. ¿Estamos aquí? Y es que el asunto, la verdad de esto es que cuanto más conscientes estamos, cuanto más apreciamos y atesoramos esa herencia que tenemos en Cristo, y es muy difícil atesorarla cuando no la estamos entendiendo. Es como un niño, ¿sí? O sea, a usted, ¿cuántos bueno, al menos en la televisión hemos visto diamantes, ¿no? ¿Cuántos les gustan los diamantes? A ver, hermanas. Pero si a usted agarra y le da una bolsita con diamantes a un niño de 3 años, ¿lo haría? ¿Por qué? Porque no lo va a valorar. Usted le puede dar una pelota de goma, ¿verdad? Y esa que la aviente, que la estrelle por donde quiera. Bueno, no por donde quiera, ¿no? Pero no pasa nada, ¿sí me explico? Y para él no habrá quizá mucha diferencia. De hecho, encontrará más divertida la pelota de goma que un diamantito. No lo atesoraría, lo iba a dejar, lo iba a botar, o sea, lo iba a tragar, ¿verdad? Y usted a ver. Pero no lo iba a atesorar. Bueno, el asunto pasa más o menos así con nosotros. Entonces, por eso es imperativo y tan necesario que el Espíritu Santo nos vaya guiando en eso, para que apreciemos, para que atesoremos esa herencia que tenemos en Cristo, porque tanto más sea así, entonces nuestras respuestas a Dios van a ser más inmediatas. Nuestra devoción a Él va a aumentar, porque estamos más conscientes de qué es lo que Él hizo en nuestro corazón y a favor de nosotros. Entonces estará afirmando cada una de esas verdades del Evangelio.
Es decir, podremos ir a esas promesas que tenemos ahí, no solamente a esas promesas para esta vida, que como lo estaremos viendo, bueno, pues promesas para esta vida, qué bueno que tenemos muchas, pero pues si razonamos un poquito más allá, si usamos un poquito más, fíjense, si usamos más la lógica, ¿cuánto tiempo vamos a estar aquí en la tierra? Luego entonces, ya en la eternidad, ¿cuáles son las promesas que tienen más valor, que más atesoradas deben de ser y que más impactan nuestra vida aquí? Pues el hecho de las eternas, ¿sí o no? Porque nosotros somos tan finitos como que de un día para otro ya no estamos, O sea, la verdad de las cosas es de que yo creo que si estamos yo creo que si estamos un poquito más conscientes de cuán frágiles somos y cuán corta y efímera es nuestra vida, creo que seríamos más intensos en hacer muchas cosas. Creo que seríamos más intensos en amar a Dios. Creo que seríamos más intensos en amarnos los unos a los otros. Creo que seríamos más intensos en amar a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos. Porque desde el momento en que decimos, me voy a ir a trabajar, ¿quién te asegura que regresas? ¿Quién te asegura que a la hora de que le dices, ahí nos vemos, amor, nos vemos al rato? Sí, ¿cómo no? Pues si Dios quiere. Por eso, fíjense, Dios no es solamente parte de un razonamiento que nos está, o una premisa, si así la quiere llamar, para que ubiquemos. Porque qué feo, imagínese usted, qué feo que salgo de la casa, me voy a trabajar y estoy peleado con mi esposo, con mi esposa, con mis papás. Luego, al rato que regrese, porque ahorita no tengo ganas de. Y salí azotando puertas y ya no regresé. O ya no regresó y ya no tuvimos la oportunidad y ya quedó un sabor de boca. ¿Me explico? Y todo esto tiene que ver con las promesas que el Señor nos da para allá adelante. Es decir, cuando estamos viendo hacia allá, estamos más conscientes de todas estas cosas. Lamentablemente, es verdad que hay un gran número de creyentes, al menos profesan ser creyentes, pero que se han desenfocado tanto que ha asumido que pertenece a este mundo o que este mundo le pertenece. En otras palabras, que de algún modo ha sido asimilado por la cultura de este mundo, que ha sido asimilado, que ha sido engullido o tragado, para que me entienda, por la cultura de este mundo, por el pensamiento de este mundo, y que se llega a considerar que las mejores cosas de esta vida y que yo estoy puesto aquí para disfrutar de este mundo como si fuera a ser eterno, como si fuera a vivir 150,000 años, ¿verdad? Y después, pues a ver qué viene, a ver qué cosa mejor viene, pero mientras hay que disfrutar la vida. Y déjenme decirle, ciertamente la palabra de Dios nos dice que Dios nos ha dado todas las cosas para que las disfrutemos. Esto es para que podamos tomar el beneficio que ellas nos brindan y darle gracias a Dios. Y disfrutar de un trago de café como lo voy a hacer yo ahorita, por ejemplo. El café lo creó Dios y es muy disfrutable. O no sé, de una planta, hay cosas que uno las ve y dices, qué impresionante está, Señor. ¿Sí o no? Pero el asunto es de que cuando nos desenfocamos eso y más con toda la vorágine, con toda la avalancha de enseñanzas, de ideas, toda la mixtura de enseñanza bíblica, psicológica, toda esa mezcla un poco nauseabunda que nos lleva y nos ancla en los valores y en las cosas de este mundo,
¿sí? En lugar de fijarnos, en lugar de hacernos ver el destino tan glorioso que tenemos, hermanos. Que todo lo que el Señor hizo es para darnos, escuchen bien, un destino glorioso. No un viaje cómodo. Hay una diferencia muy grande entre un viaje cómodo y un destino glorioso. O un viaje incómodo y un destino glorioso. ¿Cuántos han tenido viajes largos incómodos? A ver, levanten su mano. Híjole. Hay unos viajecitos que luego se levanta uno y tarda como 3 horas ¿no? En lo que medio se te empieza a acomodar todo el esqueleto y todo lo que haya, ¿no? Que acomodarse. Todo lo que se desacomodó, ¿no? Ay, bien pesado y bien cansado. Pero cuando llegas y ves ese destino, dices, wow, valió la pena. ¿Sí o no? Bueno, así es la vida. El viaje no necesariamente es cómodo. Tendremos lugares de descanso, pero habrá momentos en que es incómodo. ¿Sí? Habrá momentos en que es incómodo, habrá momentos en que se podrá detener uno y podrá descansar, o que en el mismo viaje habrá lugares que, ay, qué bonito, y hasta el dolor de rodillas se te olvida de tan bonito que está. Pero habrá otros momentos en que es bien pesado el viaje, ¿sí o no? ¿Cuánto les ha tocado, por ejemplo, manejar así en alguna carretera que es sinuosa, de que no ves a veces más adelante del cofre? O sea, que está la neblina tan densa que dices, híjole, cómo quisiera que no le hace que me fuera vuelta de rueda, pero que hay un camión delante de mí. Ahí sí lo anhelas, ¿no? Porque es muy tenso y vas y más, y va tu familia contigo. No sé, es muy tenso, es muy cansado. Y a veces te agotas. En un lapso de 50 kilómetros, lo que te hubieras cansado 12 horas de manejo. ¿Cierto? ¿Saben lo que estoy hablando, no? Así es la vida, pero el destino hacia donde el Señor nos lleva es glorioso, mis amados. Y es ahí precisamente donde el Espíritu Santo quiere llevarnos a poner los ojos. Es a ese destino precisamente en donde el Espíritu Santo quiere estarnos recordando y estarnos mostrando, ¿sí? Para que cuando estemos viendo y más conscientes estemos de eso y estemos fijos en eso y veamos las cosas de la tierra, digamos, no le hace, no importa, dale. Está incómodo, pues sí está incómodo, pero esto va a pasar, yo voy ahí. Ya les di bastante tiempo para llegar a Romanos 8:15. ¿Están listos? Ahí. Y dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Miren, este primer versículo que estamos leyendo, la primera parte del versículo, es muy precisa. Lo que está diciendo, está trayendo un recordatorio de algo que dice en el versículo 1 del capítulo 8, que no hay condenación para los que están en Cristo. Es decir, que el que está en Cristo, que el que ha puesto su confianza en Cristo, en el sacrificio expiatorio, es decir, que tiene toda su confianza puesta en que lo que Cristo hizo en la cruz es suficiente para el pago de sus pecados, que eso es todo lo que necesita, confiar en Él, porque eso es lo que Dios dice. Entonces dice, ya no hay condenación, es justificado. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Entonces, pues el creyente está libre de condenación, por lo tanto está libre de temor. Ya no hay temor. Y aquí es algo, fíjense que debemos de preguntarnos como cristianos, como verdaderos creyentes. No les voy a decir cuántos son verdaderos creyentes, mejor les voy a hacer la pregunta: ¿cuántos tienen temor de morir? ¿Cuántos están atados a ese temor? Ay, no, es que no me quiero, ay, es que no me quiero, no, es que no, ay, Señor, no, Señor. No levanten la mano nadie.
pero luego te encuentras con que hay eso. Y a veces nuestra forma de actuar es así. ¿Me doy a entender? Y eso no es lo que viene a hacer el Espíritu Santo. No nos viene a guiar a eso. El apóstol Pablo dice, miren, para mí el vivir es Cristo. O sea, hay un padecimiento intrínseco por estar en Cristo y en este mundo. Ahorita lo vamos a ver. Dice, ¿y el morir es ganancia? ¿A cuánto les gusta la ganancia? Sí, el morir es ganancia. Dice, le dice ahí a los filipenses, para mí sería muchísimo mejor ya estar con el Señor, pero a causa de ustedes, ¿verdad? Y yo les digo, a causa de ustedes también. Pero para mí sería muchísimo mejor estar con el Señor, a causa de muchas cosas, ¿no? Entonces el Espíritu Santo, mis amados, nunca nos guía al temor. El Espíritu Santo nunca va a guiar a la incertidumbre, a la zozobra, ¿verdad? Nunca va a guiar a una relación amo-esclavo, fíjense. Póngame atención en esto, porque ciertamente somos esclavos del Señor, esclavos por amor. Él nos compró, Él nos redimió. La figura cuando habla de redención, ¿sí?, que utiliza también ahí en Romanos la palabra de redención, habla de eso, de la compra de un esclavo, ¿sí? Redimir era eso, que alguien iba a un mercado de esclavos, porque pues había un tianguis y comprabas un esclavo. Entonces tú llegabas, ese era un esclavo, esa persona le pertenecía a ese que te estaba vendiendo. Entonces llegaba otro y lo redimía de esa persona. Pero ese esclavo, esa persona seguía siendo esclavo ahora del que lo redimió, a no ser de que que lo redimió le diera una carta de libertad, que muchos hacían eso. Y muchos que hacían eso, que les daban esa carta de libertad, el otro esclavo pues muchas veces decían, órale, pues ya la hice. Pero muchas veces decían, no, me quiero quedar contigo, voy a ser un esclavo por amor. Y había todo un ritual ahí, iban, se ponían así ponían la oreja como en un polín, en un madero, ¿verdad? Y les hacían un agujero, hacían su piercing ahí en la oreja. Y ya se sabía que esa persona esa persona no podía ser redimida, ese era ya un esclavo, ya le pertenecía al otro por amor, por voluntad propia. Y dices, esa figura, qué bonita, ¿cierto o no? Pero escuchen, hay otra figura a la que el Espíritu Santo nos lleva, que no es la relación de amo-esclavo, aunque seamos esclavos por amor, eso ahí está. Pero hacia donde el Espíritu Santo nos guía es a una relación hijo-padre. Y aquí, póngame atención en esto que voy a decir. Y si, es que me golpeaste mi autoestima, qué bueno. Porque ese rollo de la autoestima es de lo más antibíblico que hay. ¿Sí? La Biblia nos habla de autonegación. Toma tu cruz, niégate a ti mismo, toma tu cruz y tilín. No, toma tu autoestima, levántala y sígueme. ¿Sí? Pero póngame atención. Somos guiados en esa relación, hijos padres, por el Espíritu Santo, aquellos que hemos sido redimidos, independientemente, diga conmigo, independientemente de cuál haya sido la circunstancia que tú viviste en casa. Porque luego muchas veces se dice, es que, bueno, ahora mira, yo sé que es difícil que te relaciones con Dios como padre, que no lo veas como padre porque tu papá jugaba contigo al fútbol y tú eras la pelota. ¿Sí? Te maltrataba y te decía y te hacía, y sí, y yo recuerdo que me dijeron que a mí me recogieron del bote de la basura y no sé qué, y tuve muy mala relación con mis padres, y es que mis padres y a mí se me dificulta verlo al Señor como padre, ¿verdad? Patrañas, dígale al que está a su lado, no, patrañas.
Eso queda a un lado, porque no son las circunstancias, no es mi pasado, no es mi historia la que define cómo me voy a relacionar con Dios, sino es precisamente la guianza de su Espíritu Santo. Es precisamente el Espíritu Santo el que me guía a esa relación, el que me lleva a esa comunión, a esa intimidad. Es por Él que le puedo decir papá, papito. Pero es que, y eso queda el pasado. ¿Está claro el asunto? ¿Ya se hizo añico su autoestima? ¿Sí? Entonces establece esa relación, y esa relación de papá a hijo es de muchísimo más valor de siervo esclavo, o de amo esclavo, perdón. ¿Sí o no? Porque el esclavo no hereda, el hijo sí. Los esclavos no heredan, los hijos sí. ¿Lo alcanza a ver? Venga conmigo allá, Primera de Juan, capítulo 3, versículos 1 y 2. Vamos a meterle velocidad. Primera de Juan, capítulo 3. Dice, fíjense bien, es que Juan habla mucho acerca de esto. Fíjense, a Juan y a su hermano Zebedeo, ¿se acuerdan cómo les llamaban? Los hijos del trueno. Pero vean ahora un hombre transformado, un hombre que entiende el amor de Dios, y ahora ya después ya no se le conoce como el apóstol del trueno, sino como el apóstol del amor. Qué tremendo, ¿no? Pero fíjense lo que dice: mirad. Esa es la primera palabra y es muy importante. Dice mirad, porque está en imperativo. Está diciendo fíjense. Pero la expresión que tiene todo esta parte, a veces es muy difícil cuando nosotros estamos leyendo si no entendemos la intención y la intensidad que llevan las palabras. Es como cuando escribimos una carta. Sí, digo, nada más para que sepamos. Para eso hay signos de admiración, ¿verdad? Entonces, cuando tú pones un signo de admiración, ¿qué estás haciendo? Es así como que, o sea, estás enfatizando algo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando estás escribiendo y de repente pones todas en mayúsculas? ¿Qué es lo que está indicando? Que estás levantando la voz, que lo estás diciendo más fuerte, que lo estás enfatizando. Y si lo pones en negrillas, en mayúscula, negrilla, subrayado y con plumón amarillo chillante, le estás diciendo ponme atención, ¿ah? Fíjate, ¿verdad? Una forma pues de decirlo. Y aquí eso es lo que dice, mirad cuál amor, qué tamaño de amor. Vean qué calidad, no solamente qué tamaño, pero qué calidad. Es decir, cuál es la cualidad del amor con que dice el amor. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Vean cuál es la cualidad. ¿Qué cualidad tiene ese amor tan grande, tan inescrutable que nos ha dado el Padre? Para que seamos llamados hijos de Dios. Esa es la cualidad que tiene. Esa calidad tiene el amor de Dios. De arrancarnos de nuestro pecado, de arrancarnos de nuestro pasado, de arrancarnos de nuestras cosas y colocarnos en una posición justa delante de Él. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Vean qué amor. Ya con esto se acabó el mensaje. Es que esto es para meditar. Llévense esto de tarea. A ver, vamos a ver qué implica hacer eso para que nos ame como lo ha hecho. Dice, por esto el mundo no nos conoce. Y después dice, o sea, no nos reconoce. ¿Por qué? Porque no le conoció a Él. Y esta expresión de conocer o no le conoció a Él no se refiere a falta de información, se refiere a un rechazo a la relación. No es de que no sepa, es de que no quiso.
No es de que no sepa, es de que rehusó. No es de que no crea porque nadie nunca le dijo nada, no. Es que aun cuando se le dijo y aun cuando lo entendió, aun cuando hubo la influencia y la iluminación del Espíritu Santo, decidió rechazar. Pues no le conoció, pues no puede entender, no puede vivir ese amor. Versículo 2 dice: amados, y ahí está otra vez, así que amados. Dice: ahora somos hijos de Dios. Ponga atención. ¿Cuántos son hijos de Dios? Dice: y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿A qué se estará refiriendo aquí? No se ha manifestado lo que hemos de ser. Con razón, yo quería ser astronauta, entonces ya luego voy a ser. ¿A qué se está refiriendo? A la glorificación. A la glorificación. A la eliminación, a esa transformación ya de nuestro cuerpo, en donde todo el pecado se es eliminado. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, es muy importante ese verbo, sabemos. O sea, tenemos la certeza de que cuando Él se manifieste, ¿sí?, seremos semejantes a Él. Es decir, cuando sea por el arrebatamiento, sea por la muerte, pero aquí se está refiriendo ya cuando es la resurrección, ¿sí? Eso ya es después de que el Señor ya cuando ya vamos a estar con Él por la eternidad, ¿sí? Dice: seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Entonces, mis amados, es precisamente el Espíritu Santo el que mora en el creyente, quien nos conduce, el que nos afirma a esta relación para honrar a Dios como es debido, honrarlo como a Padre. Y aquí aplica: honrarás a tu Padre. Eso tiene promesa. Y si honramos a nuestros padres terrenales, ¿cuánto más a nuestro Padre celestial? Honrarlo. Pues no importa, pues es que Dios entiende. Por eso, porque entiende. Porque entiende perfectamente que esa motivación apesta. Entonces hay que hacerla a un lado. Versículo 16 dice: el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Esto es muy enfático. El mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Nuestro espíritu aquí se está refiriendo a ese elemento humano que capta el testimonio del Espíritu Santo. Da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Qué es un testimonio? Es una afirmación, es una declaración. ¿Estamos aquí? Es decir, es el mismo Espíritu que viene y te da esa certeza y te da esa seguridad de que somos hijos de Dios. No por nuestro esfuerzo, ¿sí me explico?, sino por nuestra confianza puesta en Él. Ahora, el asunto es de que el modo de testificar que tiene el Espíritu, nuestro espíritu, pues ese no dice cómo es. No está revelado. Hay quienes se aventuran, ¿no? Y dicen: es así, o el testimonio del Espíritu Santo es de esta manera. Miren, no está. No dice cómo es, no dice cuál es la forma en que lo hace, solamente afirma que eso ocurre. No nos dice cómo da testimonio a nuestro espíritu, solamente dice: da testimonio a nuestro espíritu. Da esa certeza. Entonces, pastor, ¿cómo puedo saber yo si soy hijo de Dios o no? Pues el Espíritu Santo te lo va a hacer saber. Pero ¿cómo sé? Pues no dice la Biblia. ¿Para qué te invento una respuesta? Porque la Biblia no dice, pero dice que nos asegura. ¿Cuántos tienen no levanten la mano? ¿Cuántos tienen esa seguridad de que son hijos de Dios? No porque hice una declaración, porque yo hice esta oración, porque yo declaro, porque yo creo. No. Aquí estamos hablando de otro nivel de seguridad, de otro nivel de relación con Dios, que es: yo sé que soy hijo de Dios porque a mí el Espíritu Santo me lo hizo saber. ¿Cómo? Pues me lo hizo saber. ¿Cómo te explico? ¿Lo alcanzan a ver o no? Entonces no importa cuál sea el modo que Él nos comunique ese testimonio,
Lo que interesa, ¿sí?, es la realidad de ese testimonio. Y por eso este texto es muy importante y es muy fuerte, porque no se refiere a que nos da un testimonio o que nos testifica por medio de ciertas experiencias místicas o de un sentir, ¿verdad? Porque muchas veces el sentir me puede jugar un truco muy feo, pero nos da testimonio por la verdad. ¿Sí me explico? O sea, el testimonio del Espíritu Santo es verdadero y no está fundamentado y no se recarga en mis emociones, se recarga en la verdad, y Él me lo hace saber cómo Él sabrá, y talento tiene para hacerlo. Versículo 17. Y si hijos, es decir, si somos hijos, también herederos. Dices, ay, bueno, qué suave, ¿no? Yo quiero que vean la secuencia que trae. Éramos esclavos del pecado, nos ha redimido, el Espíritu Santo ahí ya nos va guiando. En primer lugar, estando en nuestros delitos y pecados, el Espíritu Santo nos llevó a voltear a ver a Cristo, a ver la cruz, lo vimos a Él, pusimos nuestra confianza en Él por la influencia del Espíritu Santo mismo. Vean toda la obra de Él, ¿sí? Y después ya estamos, ya hemos sido redimidos, ya hemos sido comprados, ya pagó por nuestros pecados el Señor, el Espíritu Santo ya nos llevó ahí, pero ahora nos dice, ya son hijos. Ay, qué suave, Señor, muchas gracias, ¿verdad? Ya con eso sería suficiente, ¿a poco no? Ya con el hecho de no haber sido y que no nos hubiera dejado como esclavos del pecado, ya, pues esclavo tuyo no le hace. Aunque no me hagas tu hijo, pero ya no le pertenezco al pecado, te pertenezco a ti, que eres un amo precioso. Pero va más allá y dice, no, eres mi hijo, eres mi hija, no eres mi esclavo, eres mi hija. Y como mi hija, también tienes herencia. Tengo una herencia para ti. Como eres mi hijo, tengo una herencia para ti. ¿Cuántos dicen, sí me interesa? Digo, nada convenencieros ni nada de eso, ¿no? Pero sí nos interesa, ¿no? ¿O no? Dices, ¿no? Ya soy hijo de Dios, ay, qué bien. Dice, pero tienes herencia. Dice, herederos de Dios, lo afirma. Como hijos, dice, y si hijos, también herederos. Y esta siguiente frase subraya, herederos de Dios. ¿De quién recibimos la herencia? Pero fíjense, y coherederos con Cristo. Aquí ya no dice que somos herederos de Cristo. Aquí dice que somos herederos con Cristo. Coherederos con Cristo. Esto nos deja ver el tamaño de la herencia. ¿Sí? Ahorita voy a tratar de ampliar eso, porque esta segunda parte del texto, así como que, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Dice, pues herencia y padecimiento. ¿Sí? Es que es lado A y lado B. Es que hay padecimientos en esta tierra y ahorita los vamos a ver a causa de qué. El asunto es de que Dios mismo es la herencia de los suyos. Piense usted, porque luego pensamos herencia en términos materiales, de cosas de mucho valor, ¿sí o no? Pero póngase a ver usted que está toda la creación. De toda la creación, ¿qué sería lo más valioso que habría de la creación? Toda la creación será destruida a causa del pecado. Entonces, ¿qué tendrá Dios más grande, más valioso que Él mismo para dar? Y esa es la herencia. Que Dios nos enseñe, nos lleve a valorar esta verdad. Que nos lleve a valorar esto. Que no nos entre ahorita por aquí y que
Ya al ratito ahí se nos olvidó y sigamos neceando con las mismas cosas y viviendo de la misma forma, con la devoción al Señor del mismo tamaño y batallando batallando con nuestra carne y con el mundo y hasta con el diablo también. Eso no nos lo quitamos hasta que el Señor venga por nosotros o muramos, pero que tengamos esa certeza, esa ancla en el corazón. Salmo 16, versículos 5 y 6, se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Señor, solo tú eres mi herencia. Fíjense, solo tú eres mi herencia, mi copa de bendición. O sea, es decir, de donde bebo la bendición. No está diciendo de tus cosas, es de ti, Señor. No es de mi circunstancia cómoda, eres tú, Señor. Sí, mi circunstancia está muy fea, está muy espinosa, pero mi bendición no viene de la circunstancia, viene de ti. Tú proteges todo lo que me pertenece, todo lo que me has dado, tú lo proteges. Todo lo que yo soy, tú lo proteges. ¿Cuántos dicen gracias? ¿Cuántos le dicen gracias, Señor, por eso? Dice, la tierra que me has dado es agradable. Pero después dice, qué maravillosa herencia. ¿Y quién es la herencia? ¿O qué es la herencia? Sí, entonces noten que es el Espíritu Santo el que nos lleva, el que nos asegura en esa herencia del destino tan glorioso que tenemos como hijos de Dios. Yo no sé cuántos están familiarizados con la historia de Israel, y si no lo están, deberían. Pero cuando nosotros vemos los propósitos de Dios de sacar a los pueblo de Israel de Egipto y llevarlos a Canaán, pues todo eso, pues hay muchas promesas que se cumplieron, que hasta ahí llegaron, que eran de un cumplimiento muy particular, muy específico para la nación de Israel, punto, ¿sí? Pero que al mismo tiempo tiene una enseñanza espiritual. Estamos. Y la idea del Señor desde un principio era que las 12 tribus fuera un reino, escuchen bien, de sacerdotes, es decir, de gente santa, de gente apartada por y para Dios, para dar a conocer la gloria de Dios a todas las naciones de la tierra. Es decir, imagínense ustedes, o sea, vean ustedes en la mentalidad de Dios, es decir, una nación, dice, un reino de sacerdotes y gente santa. Aquí está, un reino, somos reyes y yo declaro porque soy rey. Y no se está refiriendo a esas payasadas. Se está refiriendo a un reino, es decir, gente que vive bajo el dominio, bajo el gobierno de un rey, pero que toda esa gente son sacerdotes. Que se paran a favor de Dios por la gente y a favor de la gente delante de Dios, y que son un puente. Eso es lo que es un sacerdote, es un puente para unir, para conectar. Y eso es lo que es la iglesia hoy en día. Pero ya conocemos la historia, ¿verdad? Y les dijo, yo los voy a llevar a esta tierra, pero todos van a ser reyes, todos van a ser sacerdotes, va a ser un reino de sacerdotes, ahí van a estar adentro y van a salir y etcétera, ¿no? Aquí físicamente van a tener un lugar de donde van a estar saliendo pues las necesidades que se tienen, porque todos comemos, ¿sí o no? Por allá todos comen, ¿sí o no? Y bien, ¿verdad? Y el tema es que de toda esa gente que no tenía en mente eso, aunque se le había dicho, aunque lo sabían, no tenían ese enfoque, y solamente una tribu se consagró para el Señor. ¿Alguien se acuerda qué tribu fue esa? La tribu de Leví, ¿ok? Entonces el Señor dijo, muy bien, miren, aquí están todas estas tribus, pero solamente esta, y miren, a ti te voy a dar tus terrenos por acá, a ti por acá, y aquí a todos les dio.
Y les dice, pero los levitas no van a tener herencias ahí. Eso, así de entrada, podría ser un choque para cualquiera de nosotros. Y de hecho lo llega a hacer. Y ahorita van a ver cuál es la analogía. Porque imagínense, ay sí, oye, estos sí tienen tierras, mira, mira, se subía, imagínate, de repente subirte a una loma, ¿sí? Y te paras en esa loma y volteas y ves, quién sabe cuántas hectáreas, ¿sí? Hectáreas verdes, de unos sembradíos así, a lo mejor de unos viñedos por allá, con las uvas que había, un racimo lo cargaban entre dos. Imagínense las sandías de qué tamaño estaban. ¿Sí? Pero de una generosidad la tierra, por eso dice tierra donde fluye leche y miel, es decir, hay abundancia de alimento. Clavas una escoba y le salen flores y frutas. ¿Sí? Y todos, ay, qué padre, qué bonito ya. Y el otro, ay, ya me vi en mi casita ahí. Y el otro, ay, qué padre. Y a los levitas les dice, pero ustedes no. Pero si nosotros estamos apartados para ti, somos los que te vamos a servir para ti. Si nosotros vamos a estar viviendo para ti, ¿y por qué no puedo tener eso? No, ustedes no. Pero todos los demás, bueno, todos los demás sí, pero ustedes no. ¿Pero por qué no? Porque su herencia soy yo. Explíqueme usted eso. O sea, todos los demás tienen tierras, todos los demás tienen vacas, tienen bienes, tienen carros, tienen casas, tienen joyas, todos los demás tienen viajes, tienen todo eso. Ustedes me tienen a mí. Yo soy su herencia. ¿Lo alcanzan a ver? Y como se los he dicho en otras ocasiones, o sea, yo no tengo conflicto en razonar. Acuérdense que así empezamos. Lo difícil que es razonar la herencia que tenemos en Cristo. Y para mí no es difícil razonar que yo le pertenezco a Dios porque Él me compró, porque Él pagó por mí, luego entonces yo le pertenezco. ¿Cuántos les pertenecen a Cristo? A ver, salúdenme los que saben por el Espíritu, que saben, que aunque venga el predicador más picudo y le grite, tú no eres hijo de Dios, tú dices, pues tú dirás lo que quieras, pero a mí el Espíritu me dijo que sí. ¿Sí? ¿Tienen algún problema en comprender que usted le pertenece a Cristo? ¿Les causa algún conflicto eso? ¿Le funde algún fusible? ¿Verdad que no? Pero a mí sí me funde el hecho de saber que Dios me pertenece a mí. Que yo soy de Dios no me causa conflicto. Y no sé si está bien decirlo así, no sé. Pero saber que Dios me pertenece a mí sí me causa conflicto. Ya le di. O sea, no necesito la guianza del Espíritu Santo para entender eso. ¿Sí? ¿Cómo la ve? Entonces habla, fíjense, de que somos coherederos con Cristo. ¿Está bien? En la cultura hebrea, la herencia se repartía de la siguiente manera. Estaba el primogénito, y al primogénito le tocaba el doble de lo que le tocaba a los demás. Y dicen, ¿por qué? Porque eran de acá, pues, ¿no? ¿Por qué? Pues nomás de adrede, dicen, ¿no? Pues porque así es. Entonces la primogenitura era muy valiosa porque les gusta el billete. ¿A quién no? ¿Sí me explico?
O sea, en ese sentido es, no, pues oye, la primogenitura tiene una ventaja sobre todos los demás. Me toca el doble de lo que a los demás. A todos les va a tocar una vaca, pero al primogénito le tocaron dos. ¿Por qué? Porque era el primogénito. Eso era ser herederos. Pero en el concepto y la palabra coheredero, en la cultura romana, ¿sí?, y en la cultura griega, coheredero es te toca la misma herencia. A ti uno por ser el primogénito, y a ti uno porque eres el último, y a ti uno, y a ti uno, y a todos les toca igual. Ahora, ¿cuál es esa herencia de la que somos coherederos con Cristo? Porque dicen, ahí está, y el poder. No. Tenemos que hacer a un lado y entender los atributos de Dios. Y de esos no los tocamos, porque esos solamente le corresponden y le competen a Dios. La prerrogativa sobre todos y cada uno de los atributos son de Dios, y eso lo hace ser Dios. Nosotros no. Pero entonces, ¿de qué estamos hablando? De que somos coherederos con Cristo. Que el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos lo hará a nosotros. La misma glorificación que recibió Cristo la recibiremos nosotros. La misma capacidad que Cristo tiene para estar delante del Padre la tendremos nosotros. Que el mismo deleite que tiene Cristo en el Padre lo tendremos nosotros. Esa es la herencia. Entonces, mejor que vayamos entendiendo de qué se trata y empezar a disfrutarla desde ya, porque el Espíritu Santo nos está llevando a eso, nos está guiando a eso precisamente. Estamos aquí, y después nos dice, si padecemos juntamente con Él. Es decir, de ninguna manera aquí está tratando de decir, bueno, tienes que sufrir para merecer. O sea, no está hablando de ascetismo, no está hablando de esa idea que dio vida o que dio origen a la vida monástica, ¿no? Donde hicieron los monasterios que se apartaron. Vamos a apartarnos del mundo y vamos a comernos nada más una galleta rancia al día y vamos a darnos unos azotes. Y no está hablando de eso, de esas penitencias que tengo que padecer y que me tengo que ir de rodillas de aquí hasta no sé dónde y cargando una penca de nopales, ¿verdad? O que voy a ayunar 25 días para vencer la carne. Porque también luego los evangélicos tenemos nuestras penitencias. Debemos de tener mucho cuidado con eso, porque el Espíritu Santo no guía eso. Yo no estoy diciendo que no se ayune, nomás que sea bajo la guianza del Espíritu Santo, y nunca es para merecer algo, ¿sí? No estamos hablando de eso. O sea, en eso nada que ver. Aquí lo que está hablando es de que por cuanto Cristo ha sido rechazado, nosotros también seremos rechazados. Así de sencillo. Es decir, si somos verdaderos creyentes, vamos a sufrir rechazo en algunas áreas, en algunas ocasiones y en algunos lugares, en algunas circunstancias será mayor que en otras. Pero eso ya compete a la soberanía de Dios en lo que a cada quien le toca. ¿Sí me explico? Que le voy a decir una cosa. No es lo mismo ser un creyente, no es el mismo padecimiento que tiene usted por ser un creyente aquí que por ser uno en China o en Corea del Norte, que está tan de moda, o en Medio Oriente, o en África, o en la India, o en mismo México, o en el sureste, en Chiapas, en Guerrero, en Oaxaca. No es lo mismo. Pero ellos, ¿por qué? Bueno, pues por la soberanía de Dios, Dios sabrá. A lo mejor porque Dios conociéndonos no aguantaríamos eso. No aguantamos no traer saldo en el teléfono. ¿Estamos? Pero el simple hecho de estar en Cristo es suficiente para que el mundo nos presione, para que el mundo nos rechace, porque los valores del mundo son antagónicos a los de Cristo. Es decir, no hay nada más antagónico en el mundo que la iglesia de Cristo. Así de sencillo.
Yo no estoy diciendo salir y todos son una bola de perdidos y que no sé, yo no estoy hablando de eso, entiéndanme. Lo tengo que enfatizar para que se entienda que no es ese el punto. Pero hay muchas cosas que se da en el mundo, que el mundo las asume normal, que nuestra familia que no conoce al Señor lo asume como algo normal y que muchas veces se pueden ofender si nosotros no participamos de ello. Y duele. Y hay cosas en las que puedes participar y cosas en las que no. ¿Sí? Aquí no me voy a meter en detalles, pero estoy hablando simplemente de lo más cercano. Miren, hay veces en una misma familia, en una pareja, uno se convierte y el otro no. Y a veces de entrada, o sea, eso que ven a Cristo y todos tus problemas se te van a resolver y tu matrimonio va a florecer. Y a veces vienes a Cristo y se pone peor el asunto. ¿Por qué? Porque es antagónico. Los valores son antagónicos, y más si hacían las mismas cosas, y se iban de rementón, si se la tronaban juntos, ¿verdad? Y ya de repente uno dice, no, yo ya paso. No, pero pues ¿cómo? Y viene ese conflicto y pues vamos, no, mira, dame chance, pero es que a mí me incomoda, yo no estoy a gusto, no lo disfruto. No, pues es santurrón o santurrona y ahí nos vemos, ¿no? Y hay broncas y ¿sí? Y hay conflictos y se dan conflictos en eso. Bueno, es parte de. Hubo alguien que escribió esto, si quiere anotar, porque hay frases que están buenas y que luego mejor anótelas. O sea, hay conceptos muy buenos. Y fíjense, dice que quien escribió esto: el sufrimiento no es deseable, pero es irrenunciable cuando el Señor lo permite. ¿Otra vez? El sufrimiento no es deseable, pero es irrenunciable cuando el Señor lo permite. Es decir, cuando el Señor permite el sufrimiento, ¿sí? Como dice el Proverbio 72.454, cuando no te toca, ni aunque te pongas, y cuando te toca, ni aunque te quites. ¿Sí lo habían oído ese? Si no, lean más ahí. Sí, por eso el apóstol Pablo, fíjense bien, exhorta a su hijo en la fe, a su discípulo Timoteo, a que le entre, a que sabe que esté consciente que tendrán pues aflicciones a causa del evangelio, que habrán tiempos difíciles, porque era pues un hombre joven, era un pastor muy joven, alrededor de los 40 años, un chavalo. ¿Cuántos dicen amén? Ajá, ¿verdad? Y estaba pues bien joven, y era una iglesia pues en una ciudad muy grande, una ciudad muy importante, Éfeso, y un circuito de ciudades en un punto muy estratégico que conectaba a Europa con Asia. Todo el tráfico comercial y militar y bancario, religioso, estaba ahí en esa franja, lo que ahorita es Turquía, la parte oeste, bueno, todo lo que es Turquía, ¿sí? Pero en esa zona, y sabía que las presiones estaban durísimas. Usted lea nada más ahí la carta a los Efesios para que vea las presiones que habían en la iglesia, y lea primera, segunda y tercera de Juan para que vea las presiones que habían dentro y fuera de la iglesia. Pero ahí en 2 Timoteo 1:8 le dice, se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, le dice Pablo a Timoteo, dice: así que nunca te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, aun cuando estoy preso por Él. Fíjense, con las fuerzas que Dios te da, prepárate para sufrir conmigo a causa de la buena noticia. Entonces, ¿dónde está ese rollo de para de sufrir? El Señor Jesús lo dijo de una forma más contundente. Dice en Juan 15 del 18 al 21: si el mundo os odia, sabed que a mí me ha odiado antes que a vosotros.
Ay, es que a mí les caigo gordo al mundo. Pues no te sientas tan especial, ¿sí? Dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Ahí está. Entonces, ¿de dónde sale todo ese rollo de que la iglesia se tiene que hacer agradable para atraer al mundo? ¿De dónde sale ese asunto de que la iglesia se tiene que congeniar con el mundo? Y si el mundo, dices, no, pues yo me llevo bien a todo dar con los del mundo y todo acá y amor y paz y aún hay más y todo ese rollo, algo no está bien. Y yo no estoy diciendo otra vez que tienes que salir y me voy a pelear con todos y que te subes al camión o al taxi y usted es cristiano, no, entonces no quiero nada que ver con usted. No es nada de eso, sí se entiende, ¿no? Pero es los valores que se tienen. Los valores que se tienen. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí, esto es, los saqué del mundo, por eso el mundo los odia. Acordaos de las palabras que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. ¿Sí? Pero todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. ¿Sí? O sea, hay cosas que son y cosas que el mundo opera en contra nuestra, ¿sí? Porque ese es el mundo y porque el mundo aborrece a Cristo. ¿Sí o no? Usted lo puede ver. Todas el tema de cuando se habla de que si tolerancia y todo eso, ¿a quiénes son? O sea, ¿con quiénes son más intolerantes? Vamos a hablar concretamente el asunto del lobby gay, ¿sí? O sea, dicen, queremos que nos toleren. Y bueno, tenemos que tener en claro, si los toleramos. O sea, tolerancia, debe de haber tolerancia. Yo no estoy de acuerdo con eso, yo no participo. Pero el hecho de que tú les digas al lobby gay, yo no estoy de acuerdo contigo, eso ya eres todas las fobias, multifóbico. Eres un intolerante, ¿sí? Te mereces la muerte. ¿Quiénes son los intolerantes? ¿Te alcanza a ver? O sea, yo te tolero y por cuanto les amamos, les predicamos el evangelio. No los rechazamos por ser la persona que sea, rechazamos sus prácticas y no estoy de acuerdo, y esta congregación no está de acuerdo con eso y no permite eso. ¿Sí me explico? Pero les amamos. No sé si está de acuerdo. No sé si queda claro. Sí. Pero vean, o sea, todas las burlas. ¿Por qué todos esos asuntos que salen? ¿Por qué no sale ninguno en esos desfiles tan desagradables? ¿Por qué no salen ahí burlándose de Buda? ¿No se ha preguntado nunca eso? A ver, ¿por qué no salen acá con una burka? Porque les revientan una bomba, porque los linchan. Si en una cultura, fíjense, simplemente por ley y todo eso, se van sobre Cristo y sobre los cristianos, pero por leyes y todo eso, en el Islam son más duros contra el lobby gay. ¿Y por qué nunca hay nada en contra de eso? ¿Por qué nunca salen acá así con uno de Mahoma? ¿Lo alcanzan a ver? Porque son del mundo, porque no los odia, pero a Cristo sí. ¿Lo alcanzan a ver? En 2 Timoteo 3:12 dice:
Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, es decir, recibirán hostilidad. Y aquí el contexto de lo que está hablando es esa hostilidad, pues va a venir en primer lugar, fíjense, aquí no está tratando de que va a ser de parte del mundo, sino que esa hostilidad va a venir de adentro. Y hoy en día no es diferente. Es más, está más recalcitrante ahí el asunto. Sectores del cristianismo, hay gente con la que, cristianos, que usted habla con respecto al Señor y cosas que tienen que ver con la fe, y usted se pone en una postura simplemente de hablar y decir: oye, pero ese rollo, ¿de dónde lo sacaste? Pero la Biblia no dice eso. Ya vas a salir con la Biblia, qué legalista eres. O sea, con gente que dices: no, mira, es que yo quiero vivir en agrado para el Señor. Que es la gracia, es la gracia. No vivimos bajo la ley, y confunden la gimnasia con la magnesia. Y se ponen agresivos, y muchos de ellos incluso te dejan de hablar. Yo sé lo que les estoy diciendo. Me lo han aplicado varios. Sí. Entonces, obviamente, como lo comentamos, hay quienes sufren más que otros por causa de Cristo. Y bueno, pues esto resultará en distintos grados de recompensa también. ¿Sí? Sígame el pensamiento con este. Todos tenemos la misma herencia al ser hijos de Dios, ¿sí o no? Somos coherederos con Cristo. Está tratando de la herencia. El tema de la herencia quedó claro, pero hay otro asunto que la Biblia nos enseña, que son recompensas, que son galardones, que para eso es el tribunal de Cristo, para los galardones, no para la herencia. ¿Estamos aquí? ¿Quién tendrá un mayor galardón? Alguien que dio su vida, que el hecho de testificar acerca de Cristo, que vivir como creyente, que ser un creyente entregado, genuino, le costó la vida, a alguien que teniendo la oportunidad de servir, no lo hace, que teniendo la oportunidad y los recursos y todo, ¿verdad?, para el aprender y el llevar a la práctica lo aprendido, no lo hace porque tengo otros intereses, porque estoy cansado, porque tengo esto que hacer, porque tengo aquello. O sea, tengo otros intereses más grandes que eso. Tengo intereses que superan mi deseo por Dios y mi deseo por servir y mi deseo, o sea, y no solamente mi deseo, mi responsabilidad. O sea, me siento más comprometido con aquellas cosas de esta vida y de este mundo que con las cosas que trascienden a lo eterno. Pregunta: ¿creen que se dará el mismo galardón? Miren, 2, 3 van a estar ahí de panzazo por la gracia de Dios y porque, bueno, yo te redimí, pero galardón cero, mano. Vete de ballet parking por allá, órale. Yo no sé cómo va a ser ahí en el milenio, ¿no?, ese asunto. Sí me estoy dando a entender. Versículo 18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente. ¿Cuántos tienen aflicciones en este tiempo? A ver, salúdenme los afligidos. ¿Cuántos tienen aflicciones en estos días, en esta vida? ¿Verdad que todos nos afligen cosas? Dice, bueno, tengo por cierto, no dudo, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, escuchen bien, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Cómo la ve? O sea, sí tenemos aflicciones, y qué feo que las tenemos, ¿no? Qué dolorosas muchas veces, y ahí nos dolemos, y ay, qué difícil, ¿no? Qué difícil la pérdida de un ser querido, ¿no?
Ayer partió con el Señor el papá de un pastor local aquí. Y dices, qué difícil, mano. Yo sé lo que es eso, yo sé lo que es perder a tus padres, ¿verdad? Y duele, o sea, y otras cosas, ¿no? Y es doloroso, pero ¿saben qué? La consolación es muchísimo más grande que eso. La gloria venidera es muchísimo más grande que las aflicciones. Entonces, qué bueno será que no nos anclemos en las cosas de esta vida, sino que al contrario, que nos aferremos a esta verdad y que tengamos la perspectiva real de las cosas. Que dices, bueno, si es cierto, traigo una piedra en el zapato y traigo un alguate clavado aquí en el cuello. Alguate quiere decir del griego alguna espina o algo así que te esté molestando, ¿sí? Bueno, sí es cierto, pero eso es temporal. Lo que viene es muchísimo más glorioso. De hecho, no se compara, porque cuando tenemos esa firmeza, cuando tenemos esa seguridad, mis amados, nos da una certeza y una seguridad en nuestro caminar con el Señor impresionante. ¿Sí? Vengan conmigo, por favor, a 2 Corintios 4. 2 Corintios 4, 17. Dice, pues esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más y excelente peso de gloria. Aquí la tribulación a la que se está refiriendo es situaciones que se estaban dando dentro de la iglesia en Corintio y cómo algunos estaban rechazando al apóstol Pablo. Había una serie estaban haciendo grilla clerical ahí, falsos apóstoles, ¿no? Y eso le producía un dolor, y él veía cómo estaba pues toda la iglesia de la ciudad, o algunos miembros de la iglesia siendo influenciados por distintos maestros, falsos maestros, y él veía cómo se estaban torciendo, cómo pervertían la palabra, cómo se desviaban algunos, y eso le causaba mucho dolor. Pero él decía, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros, dice, un cada vez más excelente y peso eterno de gloria. Eterno peso de gloria. Y eterno aquí se está refiriendo que es mucho más abundante, ¿sí? Aquí lo utiliza para referirse a la presencia de Dios, de una plenitud, póngame atención en esto, de una plenitud en el deleite en Dios al contemplar la belleza de Jesús. En otras palabras, cosas que nosotros, cuando nosotros estamos viviendo aquí en el día a día y nosotros vemos situaciones, ¿cuántos pueden? Miren, déjenme, lo voy a poner lo más sencillo que puedo. ¿Cuántos voltean y dicen, este mundo está regacho? A ver, salúdenme los que piensan así. ¿Qué dices? Esto está bien feo. Dices, ¿cómo es posible que se den esas cosas? ¿Sí? ¿Cómo es posible que metan a la cárcel a alguien que patea a un perro, pero que premien a alguien que mata a un bebé dentro del vientre? Algo está seriamente mal. Pero ese es el mundo. Entonces ya nada más de ahí, fíjense, montón de especies protegidas y el bebé no está protegido. O sea, para el bebé, el útero viene a ser una trampa mortal, cuando debe de ser el lugar donde mayor protección tiene, donde está diseñado para ser protegido. ¿Lo alcanzan a ver? Algo no está bien, está bien feo. Ok, entonces ya a partir de ahí, pues cualquier cosa que pase, bueno, ¿no? Dices, qué feo este mundo. Aun cuando vemos nuestra carne, para no ir tan lejos, que nos vemos en el espejo, decimos, qué feo, ¿no? Bueno, no tanto, dices, ¿no? Pero dices, oye, qué feos somos. O sea, en verdad, las intenciones de nuestro corazón, luego qué chuecos somos, ¿sí o no? O nomás eso digo yo, ¿sí? Y sí, pero a la hora de que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Voltear a ver a Cristo,
y tener ese deleite ahí. ¿Me explico? Y nuestros ojos ahí, nuestra mirada ahí. Y obviamente eso contrasta todo lo demás, pero es ahí hacia donde vamos. Es ahí hacia donde el Señor nos está guiando. Y dicen, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Si usted lee allá al apóstol Pedro, eso se lo voy a dejar de tarea, en el capítulo 1, toda la carta de Pedro, la primera epístola de Pedro y la segunda también, aunque la primera va más enfocada a esto que les voy a comentar ahorita. Y es el hecho, él escribe acerca de esta herencia. Eso es lo primero que empieza a hablar, de la herencia incorruptible, ¿verdad? Que no se marchita, que no se contamina, que está guardada para nosotros en los cielos, que tengamos nuestra mirada puesta ahí, ¿verdad? Y que esa sea como el ancla de nuestra fe, para que nuestra fe no decaiga cuando tengamos tiempos difíciles, que sin duda vamos a pasar. Y sin duda estaban pasando tiempos difíciles la mayor parte de los creyentes en ese mundo, en ese tiempo, porque en ese momento en el imperio estaba gobernando Nerón, y muchos pensaban que eso ya era la gran tribulación. Para que se den una idea, muchos pensaban que eso ya era la gran tribulación. Es decir, cuando un tipo agarra a una persona porque es un cristiano o porque es lo que sea, pero la mentalidad de que agarra a una persona, la amarra a un poste en el jardín de su casa, ¿verdad? Y en la noche le unta brea y tiene así montones de personas juntas, así montones de personas juntas, y las embarran de brea y después las enciende para que ilumine sus jardines y él se ande paseando por ahí. Alcanza a ver el grado de perversión y el grado de diabólico el tipo. O sea, en lo que se deleita. O sea, imagínese usted ese espectáculo, los gritos, o sea, los llantos, el clamor, el olor, ¡ay, qué horrible! Y decían, no, este tipo es el anticristo. No, qué horror. Y toda la primera carta del apóstol Pedro dice, aguanten. Es mejor que padezcan. Es mejor que padezcamos haciendo lo bueno. Es mejor que haciendo lo bueno, ¿verdad? Padezcamos y que los traten mal. Es mejor que padezcamos por el Señor. Pero aguanten. Pero lo que nos ancla y lo que nos da la solidez en ese aguante es que tenemos claro el futuro glorioso que tenemos, hacia donde el Espíritu Santo nos está llevando, y a que nuestros ojos estén anclados en esa herencia precisamente. Versículos 19 y 20 de Romanos 8 dice, porque el anhelo ardiente de la creación, y obviamente esto es una figura retórica, ¿no? Porque pues la creación, pues es la creación, no tiene un anhelo ardiente. Aunque aquí se está refiriendo, cuando dice anhelo ardiente, habla de una expectación vehemente. Es así como que se para de puntitas y estira el cuello para ver, para alcanzar, tratando de alcanzar algo, estirándose. Dice, el anhelo ardiente de la creación, escuchen, es aguardar, es esperar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, es decir, a debilidad, sin propósito. La creación perdió su propósito cuando el hombre la contaminó, cuando el pecado entró. Perdió su propósito. Dice, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Déjenme, se los leo en la Nueva Traducción Viviente, que es más clara. Dice, pues toda, está bien clara, dice, pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. ¡Sas! Porque ahorita en el montón, pues luego no se saben, ¿cierto o no? Hemos dicho que muchos creen que creen. Pero ¿qué es lo que, o sea, aquí, qué es lo que está manifestando?
¿qué es lo que evidenciará quién ha creído en verdad? A ver, ¿qué es lo que manifestará? ¿Qué es lo que evidenciará quién ha creído en verdad? La glorificación. ¿Sí? La glorificación. Esa es la evidencia máxima, es ya salvación completa. ¿Sí? Dice, contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. O sea, la creación no hizo nada, sin embargo quedó sujeta. En Génesis el Señor dijo, ¿verdad? Dice, maldita será la tierra por tu causa. Fíjense. Dice, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirán y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomada, pues eres polvo y al polvo volverás. Qué fuerte, ¿no? Entonces dice, la creación dice, quedó sujeta a la maldición de Dios, sin embargo, con gran esperanza. Fíjense. Versículo 21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y aquí está hablando entonces de la erradicación del pecado. ¿Sí? Porque ¿cuántos saben que la creación, aún el pecado, será erradicado de la creación? El apóstol Pedro dice, porque todos los elementos se fundirán, o sea, serán destruidos, y habrá una creación de cielos nuevos y tierra nueva, porque toda la creación quedó sujeta a vanidad a causa del pecado del hombre. Vean el poder corruptor que tiene el pecado. La Nueva Traducción Viviente se lee, la creación espera el día en que se unirá junto con los hijos de Dios a la gloriosa libertad de la muerte y la descomposición. Es decir, la descomposición o la putrefacción, o sea, lo que se refiere más en concreto, es irreversible. Una vez que se inicia el proceso de descomposición, ya no se revierte, se puede detener. Pedazo de carne ya tiene la bacteria, ya se empezó a descomponer, pues la puedes congelar, ¿cierto? La metes a menos 15, 20 o 30 grados bajo cero y se congela, y esa bacteria ahí se queda, ya no se sigue descomponiendo. Puede pasar años y años y años y años y años y años, pero en el momento en que eso se descongela y que la temperatura sea a temperatura ambiente, el proceso de descomposición continúa, se reactiva. ¿Sí? No es de que se revierta. Entonces el pecado así es, por eso la paga del pecado es muerte. ¿Sí? Por eso todo se erradicará, por eso todo se tendrá que quitar. Y hay una ley, esto es una ley física. ¿Cuántos han oído acerca de la ley de la entropía? Es una ley de la termodinámica que trata del desgaste irreversible de energía de toda la materia. Es decir, que toda la materia va soltando energía, se va descomponiendo. Eso es, ¿sí? Va liberando energía y se va descomponiendo, se va descomponiendo. Es decir, las cosas no mejoran por sí mismas. Una vez creado, eso se empieza a descomponer con el paso del tiempo. Y lo podemos ver, digo, en el espejo lo podemos ver, ¿verdad? Pero lo podemos ver en todas las cosas. Tú dejas algo ahí se queda y no se mejora, ¿cierto? O sea, no es de que tú dejas y más con el solecito que tenemos acá, saca tu ropita al sol, y verdad, y la dejas ahí, dices, ay, bueno, ya aquí se secó, pero déjala un día y déjala al día siguiente y déjala 5 días, y los colores, créeme que no se le van a avivar, ¿verdad? Los colores no se van a poner más bonitos, el material se va a empezar a deshacer, la tela no se va a poner más resistente, se va a ir debilitando.
¿Lo alcanzan a ver? Ese es bueno, no evoluciona, se desgasta, ¿sí? Entonces esta sola ley científica echa abajo por completo la teoría de la evolución. La entropía es una ley de la termodinámica, la evolución es una teoría, no es una ley. Y como lo he dicho en muchas ocasiones y lo repito una vez más, todo el tema de la evolución no es un asunto científico, es un asunto filosófico. ¿Sí? En otras palabras, una ley de la física está por encima de una teoría que se fundamenta en una filosofía que busca desacreditar lo dicho por Dios. Porque si usted se pone a pensar, ahora sí que cuál es el pensamiento, cuál es el valor central del pensamiento del mundo. ¿Quién es el que domina el mundo? ¿Quién domina el mundo? ¿El mundo está bajo él? Ok. ¿Y cuál fue el embate que tuvo el maligno contra el hombre? Cuando va con el hombre y que le empieza a poner así las cosas, a tratar de, entra en esa conversación ahí con él. ¿Qué fue lo que hizo Satanás desde un inicio? Es decir, ¿cuál es el espíritu? Él es engañador, dice, y padre de mentira. Entonces, ¿qué fue lo que buscó hacer? Que lo logró muy bien, le salió el truco genial, le salió, ¿sí? Pero ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que golpeó? ¿Qué fue lo que intentó hacer para con el hombre? Desacreditar la palabra de Dios. Eso no ha cambiado hasta hoy. Eso no ha cambiado hasta el día de hoy. Oye, pero es que pues es que no, es que la palabra de Dios dice esto. Ay, pero eso que tiene, no es religioso. Órale. Entonces póngame atención en esto que le voy a decir. Esa teoría, ¿sí? Todo ese asunto filosófico del mundo busca desacreditar todo lo que Dios hizo. Póngame atención, le voy a decir qué es lo que hace la teoría de la evolución. Desacredita la creación misma, la rebaja. ¿Por qué? Porque la creación fue dicha por Dios. La creación fue dicha por Dios. ¿Cómo hizo Dios la creación? Y dijo Dios. Dijo y fue hecho. ¿Con qué sustenta Dios toda la creación? Con el poder de su palabra. ¿Qué es lo que busca el mundo? Desacreditar eso, rebajar eso. Ahí tiene usted a un filósofo alemán, no sé cuántos, a mí me tocó leer un par de libros de él, de Nietzsche, de Friedrich Nietzsche. ¿No? ¿Nunca? Él en uno de sus poemas tuvo una expresión de un hombre que salió que gritando, y que bueno, todos los demás se burlaron, pero este hombre salía gritando: Dios ha muerto, Dios ha muerto. ¿Sí? Y Nietzsche, o sea, para Nietzsche dijo: ¿sabes qué? Matamos a Dios y se acabó el asunto. Nos quitamos de problemas. Ya, se acabó el problema. Y ese pensamiento, ¿sí?, ha influido tanto porque este es el filósofo que más ha influido en todos los demás filósofos a partir del siglo XIX. Él fue catedrático en la Universidad de Basilea, no de Basilón, en la Universidad de Basilea, en Suiza, ¿sí? Es la universidad más antigua de Suiza, de hecho.
y él fue catedrático ahí. Esa universidad la abrió el Papa Pío II, ¿sí? Y esa universidad de Basilea fue precisamente el semillero de la teología liberal, que hoy en día tiene a la iglesia, un buen sector de la iglesia en las condiciones que lo tiene. Es decir, el que la palabra de Dios, la teología liberal, en pocas palabras, es la Biblia no es la palabra de Dios, tiene errores. No puede ser. Eso de los milagros, no, es simplemente metafórico. O sea, no tiene su sustento la teología liberal en la palabra de Dios, sino en el pensamiento humano, en buena medida en el racionalismo. ¿Estamos? Que el racionalismo fue previo a esto. Póngame atención, ¿sí? Y a esto, pues, algo previo a todo este asunto, pues tiene usted ahí a Darwin, con su teoría de la evolución precisamente, que te propone que una amiba evolucionó a otra especie. Esa es su propuesta, esa es su teoría. ¿Estamos aquí? Pero ¿usted sabía que aún la Biblia tiene elementos científicos que contradice eso? Que la Biblia habla de genética. Y la Biblia dice ahí en el Génesis, en el capítulo 1, ¿verdad? Que en el reino vegetal se produce, cada cosa se produce según su género. Y que en el reino animal todo se reproduce según su especie. Y así es en la genética. Usted nunca va a sacar una coliflor de un mango, Dios guarde. ¿Sí? Usted nunca va a sacar un hipopótamo de un mosco. Nunca. Podrán tener algunas especies, podrán tener algunas mutaciones a causa de cosas externas, pero sigue siendo la misma especie, no cambia de especie. ¿Sí? Un gato nunca se convertirá en un perro. Toda su descendencia serán gatos. Y así, el genoma humano es lo mismo. Dice, es que hay solamente, tenemos el 5% de diferencia genética con una sandía. Y algunos hombres pues que la traemos allá adentro, pero eso es otro asunto. Otros dicen, no, oye, es que hay solamente el 2% de diferencia genética con el chimpancé. Hay algunos que tienen el 1%, pero, ¿sí me explico? Pero el chango es chango y el hombre es hombre. Y son especies distintas. ¿Está aquí conmigo? ¿Sí o no? Entonces seguimos avanzando ya para terminar, porque ya nos ganó el tiempo. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Es decir, hay una angustia. Lo que está diciendo es de que la creación tiene una angustia como si estuviera de parto. ¿Cuántos han estado de parto aquí? A ver, levanten su mano. ¿Y si es angustiante? Ay, que dicen, ay, qué bendición, échame otro. Cuando está ahí con el dolor del parto, dicen, ay, quisiera que nunca acabara esto. ¿Sí dijeron así? Es que ya pase, o sea, ya. Pero te tengo que cortar y que no sé qué. Córtale lo que quieras, pero rápido, ¿no? Porque esto está horrible. ¿Sí? Por cierto, los dolores de parto son consecuencias del pecado. ¿Sabes? Hermanas, ahí tienen algo con que echarse una platicadita con Eva, con nuestra madre Eva, allá cuando estemos en el cielo. Seguramente tendrán cosas que hablar con ella, ¿verdad? Y más las que se aventaron como 18 hijos, ¿no? Dicen, a ver, Eva, ven para acá, ¿no? Entonces vean lo tremendo del poder corruptor del pecado. Simplemente analizando los daños de la creación.
¿Estamos? Efectos de la codicia, de la avaricia, del hambre insaciable por poder, el orgullo del hombre. Todo eso solamente deja destrucción conforme va pasando, solamente deja destrucción, una devastación. Y de todo eso el Espíritu Santo nos dice: quita de ahí los ojos y ponlos acá. Te estoy llevando acá. Muévete hacia acá. Pero es que esto está terrible. Ajá, pero acá está mejor y aquí está pasajero. Avanza. Es que no puedo. Fortalécete en mi gracia. Fortalécete en mi poder. Yo estoy contigo. Yo estoy en ti. Quiero mostrarte lo glorioso que es el Hijo de Dios. No qué valioso eres y qué poderoso eres y que todo lo puedes en Cristo que te fortalece y yo te voy a fortalecer. O sea, no sale con eso el Espíritu Santo. Nos quiere enseñar y que nuestros ojos y nuestra convicción esté en la belleza del Hijo de Dios, porque eso nos va a fortalecer en los tiempos difíciles, que no soy profeta, pero aquí se los digo, los vamos a tener. ¿Para qué le digo que no? Sí, sí. Vamos a tener tiempos difíciles. ¿Sí? Versículo 23: y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Sí? Y bueno, ya está el Espíritu en nosotros, pero la verdad es que un creyente, déjenme decirle algo, que ahorita si le hago la primera pregunta, ya estoy para finalizar. Ya estoy para finalizar. ¿Cuántos dicen, híjole, yo ya me quisiera ir con el Señor? A ver, salúdenme. ¿Cuántos dicen que ya me quiero ir con el Señor? A ver, levanten su mano, no le saque. ¿Sí? Fíjese. La pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué? Ay, es que ya estoy bien enfadado de esto, ya estoy bien cansado de esto, y le voy a decir, muchas veces las razones que tenemos para decir yo ya quisiera estar allá es porque esta vida nos está apretando el zapato o nos han alcanzado las consecuencias de decisiones que hemos tomado mal. Y sacatito para el conejo, ya no las queremos. Ya estoy cansado, ya no quiero padecer. Pero déjeme decirle que esa es una motivación muy cobarde. La motivación que un hijo de Dios, y de lo que aquí nos está hablando, de que esa glorificación tendremos y esa herencia tan preciosa que tenemos, ¿sí?, es la erradicación del pecado en nosotros, para tener una mayor comunión, una perfecta comunión con el Padre y con su Hijo y con el Espíritu Santo por la eternidad. Y es hasta que nosotros entendamos, ¿sí?, que esa ahorita que estamos en comunión con el Señor y nos llega a doler que nuestra comunión con Dios no está en el nivel que debe de estar a causa de nuestra humana debilidad, a causa de nuestro pecado, y que anhelamos más y que vemos al pecado que nos tiene así, y que queremos correr y que queremos avanzar y que nos jala y que le tratas de cortar y sabes, y ahí estás y te fortaleces y todo, pero que dices, híjole, es que yo ya no quiero que mi comunión con Dios sea así, quiero una plenitud. Y empieza esa angustia que dice aquí, porque dice se los voy a leer otra vez porque no estoy inventando. Sabemos que la creación gime a una y está a una con dolores de parto, y dice, y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Es decir, nosotros que ya tenemos al Espíritu Santo, entendemos esto y deseamos llegar a ese nivel, y estamos en ese clamor del Señor, y que sabemos que en esta tierra, que en este mundo y que en esta vida, esa comunión no será perfecta, y eso nos aflige.
Yo le ruego a Dios que nos ayude a entender esto, y que esto traiga un peso a nuestro corazón, pero un peso grande, y que nos haga anhelar más, y que las oportunidades que tengamos para exaltar al Señor las aprovechemos, ¿sí? Como cantábamos hace un rato en la alabanza, puestos nuestros ojos en Él. Jesús, el autor de la fe, ¿verdad? De todo pecado, de toda cosa que me ata, dice, despojémonos, dejémosla atrás, huyamos de eso, pero así vamos a estar. Versículos 24 y 25 dice: porque en esperanza fuimos salvos. Es decir, que recibimos esa esperanza para ser glorificados cuando fuimos rescatados, cuando fuimos perdonados. Fui perdonado, ya tengo esa esperanza. Antes no tenía esa esperanza de estar en comunión perfecta con Dios, ahora la tengo. ¿Cuántos la tienen ya? ¿Cuántos tienen esa certeza? Dice, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Entonces está hablando de que como creyentes tenemos esta esperanza de estar con Él en una perfecta comunión, ¿sí? Y lo estamos esperando, dice, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Entonces, ¿cómo tenemos que vivir nuestro día a día con el Señor? Con paciencia. ¿Y qué es la paciencia? Fruto del Espíritu. ¿Lo ve? Entonces así debe de ser nuestra paciencia. Y paciencia que habla con aguante, con resistencia, con constancia. Aquí se refiere paciencia al resultado de la constancia y fidelidad en la conducta que el Evangelio demanda de nosotros. Es decir, el Señor tiene demandas para con nosotros. ¿Y cómo debemos de ser en esas demandas? Pacientes, constantes. Y no es de que me voy a esforzar y le voy a echar ganas en esto. No, estoy siendo paciente aquí, pero dependo del Señor. Lo que nos enseñó Rocío la semana pasada allá en el campamento. Los que no fueron, pues se la perdieron. Sí. Bueno, ya luego tendrán la grabación. No es lo mismo, porque la música en vivo siempre es mejor. Pero el hecho de decir, pues me voy a esforzar en Cristo, pero no en que yo lo voy a hacer y yo lo voy a lograr porque sí tengo la fuerza y sí tengo el empuje. Miren, no tenemos la fuerza, no tenemos el empuje y no tenemos la resistencia, y vamos a reventar como ejotes. Vamos a terminar más frustrados que cuando empezamos. Entonces mejor dependemos del Señor, dependemos de su gracia, descansamos en Él, esperamos su guianza. No hacemos las cosas porque sabemos hacerlas, porque sé cómo puedo, tengo, sé, bla, bla. No, que Él nos vaya guiando, que Él nos vaya llevando, y vamos descansando y con el mapa seguro de su palabra. Tenemos la palabra profética más segura y haremos bien en estar atentos. Entonces, ¿por qué no nos ponemos de pie y le damos gracias a Dios? Y no hemos terminado, pero póngase de pie. Es nada más para que sus nervios se calmen. Necesitamos tanto, mis amados, que Dios nos dé la sabiduría, ¿cierto? La inteligencia para entender acerca de esto, porque esto nos va a ubicar en muchísimas cosas y va a traer muchísima seguridad y mucha firmeza a nuestro corazón para amarle. Mucha firmeza a nuestro corazón para ordenar sus prioridades, para que nuestro enfoque se vuelva al cielo y no se ancle aquí. Que le podamos adorar con una profunda devoción y un profundo agradecimiento. Profunda devoción, que podamos crecer en esa devoción y con agradecimiento. Amén. ¿Quiere levantar sus manos y darle gracias?